Bienvenidos a Borde, un podcast donde nos sacamos el uniforme y hablamos con sinceridad de todo lo que implica ejercer una profesión de salud dentro y fuera del consultorio. En el episodio de hoy, motivo de consulta. En el episodio de hoy de En Borde a Borde vamos a hablar de motivo de consulta, qué hay detrás de esa frase. Nosotros llegamos al consultorio y lo primero que hacen es esa pregunta. Y ahí es donde el paciente se queda pensando, como recalculando, y qué quiere el profesional saber con eso. Y ahí es donde el paciente lo primero que te dice es, me quiero poner brackets, me quiero sacar esta muela o me duele acá. Y entonces es donde nosotros tenemos que abordar un poco más. Bueno, pero ¿por qué te quieres poner los brackets? Y ahí sale la verdadera historia y ahí sale el verdadero motivo de consulta. Yo me quiero poner brackets porque me veo este diente torcido, porque, no sé, X o Y razón, o me quiero sacar esta muela porque ya fui a un odontólogo profesional y me dijo que estaba para extraer, etcétera, 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 y ahí conocemos la historia. Entonces, es saber lo que aborda esa pregunta, lo que podemos obtener con esa pregunta y también algo muy importante que ahí hacemos ese clic con ese paciente. Es donde comenzamos a generar ese lazo, porque nuestra profesión, sobre todo nuestra especialidad, que es la ortodoncia, son lazos largos, 2, 3 años a veces, y a veces un poco más cuando son pacientes quirúrgicos. Entonces ahí es donde nosotros ya le damos el pie para saber si esa relación va a ser buena, regular o va a tener sus días negros y grises. Sí, exacto. Tenemos que entender esa primera consulta no simplemente como un acto administrativo, sino como un acto clínico que tiene relevancia porque, como bien decís vos, se construye la base de esa futura relación. No es un motivo de consulta, me quiero poner brackets, hay que indagar un poquito más y los pacientes tienen que entender que nosotros necesitamos tener información de ellos. Para conocer qué es lo que lo trae, y en esto me parece importante destacar como los dos tipos de pacientes, que entender que no es lo mismo el paciente que llega por una motivación propia, porque se ve en el espejo y no le gusta su sonrisa, quiere mejorar determinada cosa, él siente un dolor, una molestia y viene, al paciente que viene derivado. A nosotros como ortodoncistas recibimos mucho pacientes que vienen derivados por otros colegas que detectaron alguna maloclusión, y nosotros también como ortodoncistas derivamos pacientes al periodoncista, al cirujano, al odontólogo general. Y ese paciente es diferente porque por ahí ese paciente estaba haciendo determinado tratamiento, le informaron de que tiene otra patología y va a consultar. La motivación cambia, no es la misma, y es algo que nosotros tenemos que identificar en esa primera consulta. Claro, ahí es donde nosotros jugamos un papel importante porque no es lo mismo que abrirle la puerta al paciente que viene por sí mismo a abrirle la puerta al paciente que viene por interconsulta. El que viene por sí mismo ya todo lo curiosea y ahí es donde nosotros tenemos que ver, bueno, mi consultorio está apto para recibir esta consulta, porque a veces nos ha pasado, yo se lo digo así, de que viene el paciente y capaz estaba atendiendo a otro, me demoro, arreglo, entonces ya el paciente comienza y dice, no, esta se está demorando porque no estaba pronto para recibirme. Entonces tenemos que tener todo, porque el paciente ve que estás prolijo, cómo estás vos, si estás atento a él, entonces todo eso tenemos que tener en cuenta y obviamente escuchar. Yo creo que nosotros debemos ser muy parecidos al psicólogo porque tenemos que escuchar. Saber por qué el paciente viene, porque a partir de ahí nosotros lo vamos a guiar y decirle, ok, vos estás en lo correcto, esto lo vamos a hacer así o no. No es así, lo vamos a llevar así, pero que el paciente entienda que lo escuchamos. Sí, claro, y conocer las expectativas con las que viene. Hoy en la era tecnológica en la que vivimos, los pacientes acceden a muchísima información, ven en las redes sociales, tienen determinadas expectativas que quieren cumplir y vienen con eso. Y bueno, ahí nos toca a nosotros como profesionales bajarlos a la realidad, explicarle cuál es la patología que tiene, cuáles son los medios terapéuticos, las posibilidades terapéuticas y después los medios terapéuticos. Nos pasa todo el tiempo que vienen pacientes a esa primera consulta ya sabiendo el diagnóstico, entre comillas, ¿no? Ya sabiendo el diagnóstico que tienen, ya sabiendo qué tipo de aparatología se quieren poner, durante cuánto tiempo la quieren usar, cuánto tiempo. Vienen con muchísima información, pero nosotros tenemos que escucharlo y el paciente también tiene que escuchar lo que nosotros tenemos para decirle, respetarnos, porque si no ahí se pierden un poco los límites en cuanto a ese vínculo profesional-paciente, de esto que hablábamos el episodio anterior. Empezamos a resignar lo que nosotros sabemos que está correcto para cumplir con las expectativas de él. Claro, ahí es donde, en ese momento es donde pierdes el control.
Claro. Ahí es donde lo pierdes, porque si bien el paciente está bueno, o sea, porque hay que verle los lados buenos y positivos a la tecnología, que nos da otro abanico de cosas y más conocimiento, también nos pasa de que podemos perder el control. Entonces ahí es donde decirle al paciente, ok, lo que decís vos está bien o está mal o no es tan así, pero yo te voy a explicar desde mi punto de vista profesional por qué no, por qué sí y cómo lo vamos a llevar y por qué lo vamos a llevar ahí. Ahí está la diferencia entre que el paciente tú entienda que vos sos el profesional, porque ahí es donde el paciente dice, ok, él sabe, está bien, le entendí todo, lo entendí perfecto, o no, no me convence. Y también ahí es donde también tenemos nosotros que evaluar al paciente, porque la mayoría de los pacientes que ya vienen diciéndote qué pasa es porque ya tuvieron una mala experiencia. Entonces siente que tienen que llevar el control del tratamiento. Sí. Entonces ahí nosotros tenemos que aprovechar, explicarle todo al paciente y decirle, ok, no es por acá, pero nosotros te lo vamos a dejar muy claro. Sí, porque después nos pasa esto de que el paciente viene a pedirnos algo y nosotros le damos nuestra opinión, no se lo podemos cumplir, el paciente no queda conforme con lo que escucha, con nuestra devolución, pero tampoco es un paciente que se va, se queda. Entonces tenemos que entender que la ortodoncia, como es nuestro caso, son tratamientos muy largos, son tratamientos de 2, 3 años, en el mejor de los casos. Ahora con los alineadores por ahí vamos un poquito más rápido, pero son tratamientos largos en el cual nosotros vamos a ver al paciente una vez por mes, donde tiene que haber un buen vínculo, tiene que ser un vínculo de confianza y no puede pasar esto de que ya desde el día cero el paciente esté desconfiando de nosotros. Lo ideal, cuando no hay confianza, que puede pasar, porque a veces es una cuestión de piel, este doctor me gustó más, porque me explicó, me dedicó más tiempo, este me genera determinado rechazo, no está mal. No. Pero si existe una situación así, lo ideal es que el paciente vaya a consultar con otro colega hasta que encuentre con la persona que se sienta cómoda. Exacto. Porque si ya desde el día cero él no está cómodo con la manera en cual nosotros trabajamos, no está cómodo con nuestro consultorio, no está cómodo con las explicaciones que le dimos o con el tipo de tratamiento que le propusimos, lo ideal es que ese tratamiento nunca empiece. Y que nosotros también tengamos la capacidad de decirle al paciente, porque a veces nos da como o pena o temor que el paciente piense que nosotros no sabemos, que no lo queremos tomar porque no sabemos, de decirle al paciente, mira, ¿sabes qué? Me parece que estás con muchas dudas, yo te puedo recomendar a otro colega como para que escuches una segunda opinión y ahí el paciente como que no lo vea, ni como que lo estamos rechazando, ni como que no sabemos, sino simplemente como que capaz el vínculo no está. Pero también puede pasar que ese paciente va a esa segunda consulta y dice, no, me convenció el primero que escuché y capaz viene con otra actitud. Entonces, es como poder discernir y entender un poco las dos realidades y que no nos afecte a nosotros, pero tampoco dejar como el paciente a la deriva. Eso es muy importante. O sea, nosotros aquí vamos a hablar de nuestra experiencia que nos ha pasado de pacientes que capaz vienen derivados. A mí me pasó de una paciente que vino derivada de otro paciente mío que era re divino, canchero, todo el tratamiento lo llevamos precioso, y este otro paciente que era familiar de él fue todo lo contrario. Y en un momento, antes de comenzar el tratamiento, le dije, capaz, vos estás muy dudoso, mira, te voy a referir a otra persona. Y él me dijo, no, yo quiero con vos porque X persona vio resultado con vos, entonces yo igual quiero seguir con vos. Y seguí con él, gracias a Dios el tratamiento quedó precioso, pero nunca como que nos llevamos una buena relación. Él siempre tuvo sus dudas y solo hasta el final dijo, ay, bueno, por lo menos quedó todo bien. Por lo menos quedó todo bien. O sea, yo quedé como, quedó todo bien. Y él ni siquiera lo aceptó. Entonces está bueno como que poder tener esa facilidad de decir, no, mira, capaz no hacemos buena química. Te voy a recomendar a otra persona. Entender esto de que cada paciente es único, que pasa mucho que los pacientes vienen y nos dicen, bueno, pero a mi prima le hicieron tal cosa, a mi amiga le hicieron tal otra, yo quiero que vos me hagas lo mismo. No, cada paciente es único, por ende cada vínculo que generemos con el paciente va a ser diferente, esto que vos decís. Atendemos a miembros de la misma familia y el vínculo es diferente con uno y con otro, pero sí entender que la base de ese tratamiento se va a formar en esa primera consulta, que a veces es una consulta que es subestimada por el paciente, que viene como un simple, y por el paciente y por el profesional, Sí. que lo toman como un simple acto administrativo. Bueno, yo te paso los costos de mi tratamiento, te mando los estudios, vení cuando te los haga. Y no, porque si generamos esa desconexión de entrada, el tratamiento no va a funcionar bien. Nunca va a haber esa confianza o nunca vamos a estar lo suficientemente abiertos a conversar con cosas que nos pasen con el paciente. Entonces tenemos que darle la relevancia que se merece, el tiempo. Como vos decías, es nuestra carta de presentación, es la primera vez que el paciente se va a encontrar con nosotros, con nuestro lugar de trabajo, por ende debería irse él del consultorio con una buena impresión nuestra, de profesionalismo, de prolijidad.
porque así es como vamos a trabajar con él. Pero no tomarla como algo, bueno, como un trámite, no. Es un acto clínico. A veces el paciente piensa que no le hicimos nada porque no le dimos anestesia o porque no le sacamos un diente. Explicarte, verte, revisarte la boca, contarte en qué situación estás y qué posibilidades hay, también es una forma de tratamiento. O sea, nosotros estamos volcando dando el conocimiento. Exacto, estamos volcando nuestro conocimiento, entonces merece una dedicación por parte del paciente a escucharnos, que es lo que nosotros tenemos para decirle, y de nosotros como profesionales de pararnos en ese lugar y darle relevancia a la primera consulta. Porque si nosotros, que somos los que nos dedicamos a eso, no lo tomamos como algo así al pasar y después no podemos esperar que el paciente le dé la importancia. Capaz no te parece como dar algunos puntos para que el paciente entienda. Por ejemplo, yo, por ejemplo, como profesional, lo aprendí con el tiempo, me di cuenta que el paciente es mucho más contento y es más receptivo si cuando él llega y me plantea su problema, yo trato de explicarle todas las posibilidades. Porque es más chocante un paciente que llega al consultorio, vos le dijiste 2, 3 cosas, le mandaste los estudios, lo mandaste, a capaz un paciente que ya tu experiencia te dice, este paciente va a llevar extracción. Entonces tú desde el día 1 le decís, mira, hay una leve posibilidad de que tú lleves extracciones, igual no te preocupes, lo vemos con los estudios. Ya ese paciente se va con otra cabeza. Entonces estaría bueno esa parte, recomendar eso, y a los pacientes capaz recomendarle que sean un poquito más receptivos, que entiendan que así como, no sé, van a hacer su casa como lo hiciste vos y escuchaste al arquitecto y si bien le planteaste lo que querías, él era profesional, él sabía si esa columna iba a ir, escúchenos a nosotros porque también estudiamos y sabemos del tema. Y obviamente quedarse con la persona con la que hagan clic. Eso es re importante. O sea, si ustedes le van a dar su boca a alguien, que ustedes a ojos cerrados digan yo confío en él porque me explicó todo, porque yo siento que estoy viendo avances, porque siento que todo eso, entonces eso es importante. Sí, teniendo en cuenta esto de que el vínculo va a ser largo, que no vamos a ver al paciente 2, 3 veces, lo vamos a ver 2, 3 años y lo que hablábamos en el episodio anterior, tiene que ser una relación que a nosotros nos genere satisfacción a las dos partes, porque no puede ser que nosotros estemos esclavizados trabajando con un paciente con el que no nos sentimos conformes, nosotros también. Y esto que vos decías, de que el paciente está en todo su derecho de ir con otro profesional y pedir una segunda consulta, pero no está muy bien visto o muy aceptado socialmente que sea el profesional el que le diga, mira, yo no estoy cómoda con vos, me haces sentir incómoda, que me estés cuestionando, que me estés... Y entonces lo derivemos. Eso no está bien visto. No. A mí me pasó hace poco con una amiga que la está atendiendo una colega y esta colega me decía, Pau, me pone súper nerviosa porque todo el tiempo me cuestiona, todo el tiempo me pregunta, pero no preguntándome desde la curiosidad, sino preguntándome desde como inquisidora, ¿por qué me estás haciendo eso? ¿Por qué me hiciste tal cosa? Me dice, la verdad, no me deja trabajar tranquila y yo quiero que ella entienda, ella me lo decía a mí para que yo se lo transmitiera a mi amiga, yo quiero que ella entienda que si ella no me deja trabajar bien, aumenta las posibilidades de que yo me equivoque. Trabajo súper nerviosa, me decía, me tiembla la mano cuando le voy a dar anestesia. Esta colega hace odontología general, entonces capaz es un poquito más de riesgo que la ortodoncia. Me pone nerviosa cuando le voy a dar la anestesia. Todo lo hago con miedo con ella. Dice, yo no soy así, soy muy buena profesional, tengo seguridad en lo que hago, pero me hace dudar de ese cuestionamiento. Por eso es clave eso. En la primera consulta ya detectarlo porque literalmente todos sabemos que lo sabemos. O sea, hasta el paciente sabe cuando no hace clic y el odontólogo lo sabe. Entonces, ahí ya cortarla. O sea, no cortarla, pero capaz decirle eso. Que si el paciente nosotros le explicamos bien va a volver y capaz con otra actitud y si no, se va a quedar con otro profesional y seguramente le van a brindar lo que precisaba y va a estar más conforme. Pero ni estresarnos nosotros ni estresar el paciente. Entonces, lo que nosotros queremos mostrarle con este episodio es... No sé, tanto a los pacientes no se queden callados con lo que precisen, lo que sea que necesiten, están en todo su derecho de hablarlo, de pedirlo y de tener dudas, pero nosotros como profesionales escuchar, pero también entender que somos los profesionales en este momento y que somos los que estamos capacitados para dar la mejor solución. Y obviamente importante el clic, el vínculo. Ese vínculo siempre tiene que estar. En episodios siguientes vamos a estar hablando con la psicóloga, donde vamos a entender un poquito más esto de, bueno, de lo que nos pasa a nosotros como profesionales cuando nos enfrentamos a esos pacientes que nos generan como ansiedad o estrés, y también entender el otro lado, ¿no? ¿Por qué al paciente le pasa eso? ¿Por qué existe el paciente tan aprensivo? ¿No? Así es. Así que vamos a poder contestar estas preguntas y mejorar el vínculo. Siempre nos van a quedar preguntas. Así que bueno, nos vemos en el próximo episodio.